7 de la noche con 1 minuto, aquí estamos de regreso en Radio Capital, Distrito Federal y Efecto TV. Hoy el diputado Federico Doring, vicecoordinador de los diputados federales del PAN, presentó una solicitud en el Congreso para que se apliquen los protocolos de la Organización de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transnacional, contra el crimen transnacional, que es precisamente el tema central en la reunión de la Alianza para la Prosperidad que se está llevando a cabo en estos momentos en Miami, Florida. Está en la línea el diputado Federico Doring, a quien le agradecemos mucho que nos tome esta llamada para que nos explique exactamente de qué se trata esta propuesta. Federico, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, Raimundo, ¿cómo estás? Buenas noches. Encantado. A ver, dice que a propuesta de los diputados del PAN, la Comisión Permanente aprobó exhortar al Gobierno Federal, a la PGR y a la Secretaría de Relaciones Exteriores para impulsar la aplicación de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y sus protocolos en materia de extradición de delincuentes y la extinción de sus bienes. Platícanos, explícanos un poco más qué es lo que se está pidiendo, cuál es la consecuencia, cuál es el impacto, cuál es el beneficio, y también que nos ayudas a entender por qué no se ha aplicado. Sí, mira, con gusto. Viene de lo que planteamos hace un poco más de un año, que fue la segunda detención de Joaquín Guzmán, y que le pedíamos a través de la Comisión Permanente al Gobierno Federal que no lo extraditaran, y que en su caso, si lo extraditaban, lo hicieran con una negociación previa para compartir los bienes asegurados. Desafortunadamente, pues quienes en su momento dialogaron con el Congreso y dijeron que harían lo propio, fueron relevados tanto de la Procuraduría General de la República como de la Cancillería, y en ese contexto el cambio de titulares no permitió darle continuidad a los acuerdos. Quienes habían empeñado su palabra ya no ocupaban el cargo, y se extraditó a Joaquín Guzmán sin haber hecho la negociación. Nosotros seguimos luchando, sobre todo ahora a raíz de la detención del licenciado, como le apodan, para volver a tratar de conseguir que, dado que la Corte de Nueva York, que conoce el caso de Joaquín Guzmán, es la misma que conoce el caso del fiscal Vieira de Nayarit, y a la que peticionó la extradición del licenciado, pues que en esta, como tú señalas, Comunidad Internacional hoy, y en la próxima reunión que tendrá el presidente Peña Nieto con el presidente Trump, se vea la exigencia del Congreso mexicano y el respaldo del Congreso mexicano a la Cancillería, a la Procuraduría, para que cualquier siguiente extradición se garantice compartir los bienes asegurados. Tú sabes perfecto cómo ha venido siendo el tema. Ha habido más de 1,000 extraditados a Estados Unidos en los últimos 12 o 15 años, depende cómo quieras cuadrar la cifra, pero te pongo un dato: han pagado más de 911 millones de dólares tan solo 7 capos que citábamos en tribuna el día miércoles, y en algunos casos no solo el dinero incautado y asegurado y recuperado se lo queda en la justicia estadounidense y no toca un centavo, sino aparte que luego las condenas después del famoso plea bargain pues son irrisorias. Hay quienes tienen condenas perpetuas y hay quienes tienen condenas de 4 años, y entonces decimos, pues es una bofetada al Estado mexicano y a los mexicanos, que aquí se queda la sangre, los muertos, los conflictos sociales, las autoridades corrompidas, y la información para desmantelar eso está del otro lado del Río Bravo, y el dinero decomisado está del otro lado del Río Bravo. Entonces es un poco lo que hemos construido con la Cancillería para impulsar juntos, y que se vea que hay una exigencia del Congreso, que es la que la Cancillería haría suya junto con la PGR para una nueva política pública en materia de extradiciones. Oye, Federico, desde hace ya algunos años, insisto, se ha venido hablando sobre que nos falta, en términos de leyes, en términos de aplicación de algunas medidas para combatir el dinero de los criminales, y tiene que ver en algunos casos muy particulares como ampliar esta parte de la extinción de dominio, extinción de bienes, y me sorprendió, debo admitir mi ignorancia, mucho que con esta propuesta que hicieron, darme cuenta que no hemos avanzado prácticamente nada en estos años. ¿Cómo podemos nosotros entender, y cómo nos puedes explicar cómo algo tan importante para el combate contra el crimen organizado, que se lleva a cabo de una manera bastante exitosa en otras naciones, aquí lo tengamos congelado?
Mira, pues solo se explica desde mi punto de vista por corrupción y falta de voluntad política. Te pongo un ejemplo, Joaquín Guzmán. Pues tener una carrera tan longeva de 30 años en la cúspide del narcotráfico solo se explica con corrupción, porque no suelen ser tan longevos los episodios de máxima bonanza en esa industria del narcotráfico. Y te doy un dato: en el informe del presidente de la República, el que presentó el año pasado al Congreso, leímos con atención un poco lo que tú dices. ¿Qué reportó la Unidad de Inteligencia Financiera en materia de adquisición de dominio? Un inmueble, Raymond, uno, y del orden de 98 millones de pesos asegurados. Cualquier entidad federativa que haya hecho un trabajo decente tiene mejores números, pero te digo cuál es la explicación que dio Raúl Cervantes cuando compareció ante la Cámara de Diputados y le cuestionamos esto mismo, y él dice que en el diagnóstico que está formulando para transitar de la Procuraduría a la Fiscalía, él advierte que las leyes han caído un poco arcaicas o en desuso, y que la visión jurídica de la ley de extinción de dominio es administrativa y que necesita una visión más propia del derecho civil. Ahí él tiene un compromiso con el Congreso de modernizarla. Yo llegué a hablar del tema con el consejero jurídico Castillejos, estuve en contacto con él para esas dos leyes, para actualizarlas y modernizarlas. El PAN tiene propuestas presentadas en ese sentido, y nos falta encontrar el punto de encuentro con el gobierno, y yo espero que ese punto se dé a raíz de que presente la transformación de la Procuraduría Fiscalía Raúl Cervantes a través de la Presidencia de la República en breve. Diputado Doring, de saluda María Idalia Gómez. ¿Qué tanto está en la cancha solamente de la Procuraduría General de la República, de la Unidad de Inteligencia Financiera? Un tema que, como usted dice, muy bien dice, es vital para romper el círculo del crimen organizado. María, mira, yo creo que el problema, sin que quiera yo exonerar o minimizar la responsabilidad de la Procuraduría, me parece que está en la Unidad de Inteligencia Financiera. Yo creo que el problema sí está en la Hacienda, porque normalmente cada vez que nosotros vemos los casos que promueve la Procuraduría Fiscal con la información que les dio la Unidad de Inteligencia Financiera, suelen ser casos que se caen. Déjame ponerte uno muy emblemático, ¿no? Y sabido por todo el mundo. El de la maestra Bester Gordillo. Toda la causa en contra de operaciones con recursos de procedencia ilícita ya ganó el amparo, la maestra, según he leído que el abogado del Toro ya le ganó los amparos, cuando teníamos toda la información de las tarjetas de crédito y las compras en Neiman Marcos, y a pesar de todo lo que vimos y nos dijo el gobierno que había hecho y que le tenía acreditado, perdieron la causa. Ella todavía sigue sujeta a proceso, pero por delincuencia organizada. Ya ganó el amparo contra operación de recursos de procedencia ilícita. ¿A qué te quiero decir? No vemos casos, yo no conozco casos que presuma el gobierno, que presuma el SAT, el secretario de Hacienda, el procurador fiscal, de detección de lavado de dinero, evasión o delusión fiscal, y el problema me parece que está ahí, que está incrustado en la Hacienda, quizá rehén de los intereses y cómo se maneja las condenaciones y la parte fiscal, pero quizá habría que sacarla. Es una cosa que hemos valorado en el PAN, sacar esa célula de ahí y que toda la responsabilidad la tenga la Procuraduría, porque la Procuraduría termina dependiendo de los casos que arma y la información que le provee esa instancia a su propia instancia de transparencia y de fiscalización de recursos que encabeza otro funcionario de la PGR, pero ese funcionario depende de la información y calidad de la misma que le da el área de Hacienda. Es cierto. ¿Y qué tanto también habría que construir una suerte de regulación para los funcionarios que en efecto fracasan ante estos, porque se convierten en unos delitos, en unas acusaciones que fácilmente pueden corromperse, es decir, aminorar los cargos, hacer más débiles las acusaciones, para que al final del día no haya esta sanción y un delito tan grande como el lavado de dinero, que podría ser importante para decomisos de bienes, etcétera, se desvanezca y pues resulte más bien un asunto de corrupción a trasmano, ¿no? Porque en efecto no hay en las estadísticas que el lavado de dinero y todos los delitos vinculados a él tengan un gran número de éxitos a nivel juicio y a nivel sentencias. Mira, yo soy de la opinión, cada sexenio el presidente de la República en turno, la Constitución establece que se ratifican por el Senado los altos funcionarios de Hacienda. Cada sexenio se interpreta distinto quiénes son los funcionarios, a veces incluye a la inteligencia financiera, a veces no, el director general de aduanas sí, pero junto con el director general del SAT,
y los subsecretarios de Hacienda, por supuesto, pero sigue habiendo a veces un margen de interpretación de cuáles sí, cuáles no. Lo que yo creo que debemos hacer, que tampoco ha hecho el Congreso, es reglamentar en concreto quiénes sí son los funcionarios de Hacienda, y reglamentado y regulado esto, cuáles son los mínimos que tienen que garantizar ante el nombramiento como meta alcanzar, y en caso de no, que proceda una destitución. Te pongo un ejemplo. Imagínate que tuvieras que ratificar al encargado de inteligencia financiera y que sabes que la instancia de Naciones Unidas estima que hay del orden de 20,000 millones de dólares que se lavan anualmente en este país, y ves las cifras irrisorias del informe de resultados del Gobierno de la República, pues ponerle un umbral mínimo con base en experiencias internacionales de la eficacia que haya, que haga un diagnóstico y que se comprometa a subir el coeficiente de recuperación, y si no lo hace, bueno, pues next, váyase y que venga otro. Pero somos un país donde los funcionarios aún ratificados no tienen la obligación legal ni política de alcanzar una meta, entonces se van con un beneficio de duda, pero si fracasan en la misión, pues el Congreso tiene los dedos en la puerta de asumir que se equivocó, pero no tiene las herramientas para revertir lo que ya otorgó como un visto bueno o una ratificación de voto de confianza. ¿Qué tanto hay una política verdaderamente de Estado en el combate de este delito? Porque si me pongo a ver, como de los ejemplos que usted está dando, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos dicta la política y establece y tiene un área específica en donde están todos estos crímenes, no solo de corrupción, que tienen que ver con el lavado de dinero, sino también con el crimen organizado y el lavado de dinero, y además emite las listas, y estas listas son seguidas por el FBI, la DEA, el Departamento de Justicia, todo se comulga en torno a esa política que existe. ¿Qué tanto en México existe realmente una política de combate al lavado de dinero visto no solo parte del crimen organizado, sino también de corrupción? Te la respondo en una paradoja. Tan creo que no existe que yo mismo, mira, yo he sido muchos años legislador federal y local y no he logrado, lo he peleado varias veces, lo seguiré peleando, comparecencias ante comisiones de Hacienda de diputados o senadores del encargado específico de este tema. Siempre se le cuida, siempre se le protege. En este propio punto de acuerdo que dictaminó la Comisión Permanente, yo peticionaba incorporar expresamente la referencia a la inteligencia financiera. No logré ese acuerdo, pero lo que te estoy tratando un poco de decir es un área del gobierno que no suele rendirle cuentas al Congreso, que no suele comparecer, y en esa medida su política pública y sus metas son grisáceas o inexistentes. Y me parece que tiene que ver con lo que es nuestra realidad política. Suele percibirse en México que el gobierno federal, del partido que quieras, no nos vamos a meter a ese galimatías hoy, suele promover causas fiscales a veces más en vendetas políticas que en el ejercicio de una responsabilidad política neutra. Casi siempre los casos que vemos de que se promueve contra alguien es o contra algún cantante, actor o actriz para legitimar y demostrar que incluso los famosos son llamados a cuentas, o en contra de empresarios o de políticos que fueron antagónicos o incómodos al régimen. No vemos, o yo cuando menos asumo a título personal, yo no veo que el gobierno tenga una política real, consistente en este tema. No lo veo visto en muchos años, incluso sobre los gobiernos reales del PAN, y ahora también percibo lo mismo. Pues tenemos un funcionario que no logramos que comparezca porque lo cuidan demasiado. Muy bien, Federico, te agradecemos muchísimo que hayas platicado con nosotros aquí esta noche. No, pues estamos en contacto. Muy bien, Federico Dorin, vicecoordinador de los diputados del PAN ahí en el Congreso mexicano.